Un minuto ha pasado desde las 5:30 de la tarde. A esta hora le damos la bienvenida al jurista Jofre Campaña, a quien le hemos invitado para precisamente hablar y tratar de resolver la incógnita que hoy le da el título al programa. El caso Petronovoa le salpica al presidente. Le damos la bienvenida. Jofre, buenas tardes. Saludos desde la capital de la República. Buenas tardes, Daniel. Un gusto estar con ustedes. Arranquemos precisamente partiendo de que el origen del caso Petronovoa es precisamente una similitud, una comparación con un caso que la Fiscalía ya ha judicializado y el fin de semana se conocía, ha solicitado la vinculación del alcalde Aquiles Álvarez por la operación de la empresa Codepesa. La defensa de la empresa y del alcalde de Guayaquil ha mantenido de que no existe irregularidad, al menos en la concesión o en la administración de las estaciones de servicio. Y si existiera alguna irregularidad, serán precisamente los operadores directos de esa gasolinera los que deberán responder y no la empresa que simplemente entrega la marca para la comercialización. Jofre, partamos de esto. ¿Hay similitudes entre el caso Codepesa que la Fiscalía sí ha judicializado o con el caso Petronovoa en el cual más bien han hecho de la vista gorda? Son casos muy similares, pero con una enorme diferencia. ¿Cuál es la enorme diferencia? Que en el caso de la comercializadora Copedesa, efectivamente comercializa combustibles a empresas distribuidoras y estas distribuidoras no sabemos qué hacen eventualmente con el combustible. Por tanto, efectivamente es responsabilidad directa de la gasolinera puntualmente si algún desvío existe. Eso tendrá que demostrarse. En cambio, en el caso de Petronovoa, siendo un tema también de combustibles, hay una diferencia enorme, sustancial. Es que en el caso Petronovoa el círculo se cierra. Esto es, comercializa Petronovoa, pero la gasolina llega directamente a empresas del grupo Novoa, puntualmente a la compañía El Café, de propiedad del grupo Novoa y otras empresas adicionales. Entonces, en el caso de Petronovoa, está clarísima la irregularidad, porque usan combustible que debe ser usado para el sector comercial automotriz y termina en empresas industriales que reciben combustible subsidiado. En Es el decir, caso aquí hay un de puenteo. PDVSA es muy distinto. Sí, aquí hay lo que se denuncia en el caso Petronovoa es precisamente es un puenteo de la utilización de gasolinas y combustibles subsidiados para actividades comerciales que tienen además un rédito o una ganancia para quienes las ejercen. Eso es lo que precisamente prohíbe la ley. Entonces uno se pregunta, a ver, la denuncia la hace Pedro Granja, ¿no? Y no es nueva. El caso Petronovoa yo lo escucho antes de la primera vuelta y nadie en la fiscalía se ha activado. Versus la actuación de, estoy buscando el nombre del fiscal, resulta que Carlos Alarcón. Alarcón. El señor Carlos Alarcón, agente fiscal en la provincia de Guayas, ha estado bastante activo en el caso del alcalde de Guayaquil. Ahí usted puede señalar que existe una actuación irregular de este representante de fiscalía. Bueno, es importantísimo ese nombre, porque ese es un fiscal que ha manejado los temas que le interesan al presidente de la República directamente. ¿A qué me refiero? La persecución contra Federico Gorbao, El hermano hermano de Gabriela Gorbao, de la ex eh, esposa del presidente. del presidente de la República. Una persecución infame, además. Yo conozco detalles del caso y es una persecución infame. Luego, en ese mismo fiscal está el manejo del problema del hijo de la vicepresidenta de la República, la señora Abad. El caso Recuerden, Nene. la vicepresidenta, y lo investigaron por una supuesta coima, soborno, alguna cosa por nombramiento, es una cosa ridícula, y terminaron imputándolo y enviándolo a la roca como un mecanismo de presión político para obligar a la vicepresidenta a que renuncie. Ella se mantuvo firme y no renunció.
Y este es el tercer caso de interés político, claro, del presidente de la República. Porque una acusación contra el alcalde de Guayaquil, tan burda eventualmente, no es casual. Esto buscan, es un trofeo, buscan atacar a un miembro importante que ha sido respaldado por la RC5 y lo que se busca es afectar en definitiva a la RC5. Pero Y, además con una particularidad que la digo muy sucintamente. Cuando esto inicia, había la posibilidad del rumor de que el señor Aquiles Álvarez pudiera ser candidato a la presidencia de la República. Entonces empezaron con esto del caso AAA, los colores muy puntuales, AAA porque son tres hermanos Álvarez, un mecanismo para asustarlo y como para enviarle un mensaje de no seas candidato. Allí empezó esto. y ahí, a ver, partiendo de esta explicación que nos hace el doctor Campaña, uno dice, esto es un caso político electoral, que tiene el trasfondo de anular a un detractor visible del presidente de la República. Pero en la otra acera está el hermano del presidente propietario de este grupo Petronovoa o de esta empresa Petronovoa, al menos propietario en papeles hasta hace poco, porque entiendo que hay algunas modificaciones societarias que lo han sacado de la jugada. Y uno se pregunta, el papel del fiscal, de este doctor Alarcón, ¿ustedes creen que tiene algún tipo de direccionamiento por parte de la Fiscalía como institución? Y es que uno se entiende de lo poco que conoce en esta materia penal. Cuando usted ingresa a una causa, esa causa, al ser admitida, se sortea entre varios agentes fiscales. ¿Por qué las causas que al parecer tienen algún tipo de interés en el gobierno siempre recaen en esta persona? Bueno, lo primero es que no existen garantías de los sorteos hoy por hoy. Y no solo hoy por hoy, desde hace algunos años incluso se han iniciado procesos penales contra los funcionarios encargados de los sorteos. No hay garantías de nada. De tal manera que es claro que hay un direccionamiento. Y es claro que hay un direccionamiento político. Porque, desgraciadamente, los hechos lo demuestran. Por ejemplo, en el tema de las compañías del alcalde de Guayaquil, Copérez, iniciaron unos allanamientos, pero inmediatamente, solamente con unas denuncias que hizo este señor Neira, que tiene como 4 o 5 grandes cargos públicos, iniciaron allanamientos. Hoy día, Pedro Granja presenta una denuncia formal, y no se ordena nada. Casos similares en cuanto a la acusación, desvío de combustibles. Entonces, ¿por qué contra el alcalde de Guayaquil sí? ¿Y por qué contra Petronovoa no? ¿Por qué contra el alcalde de Guayaquil allanamientos inmediatos, pedidos de vinculación, sin que se haya demostrado nada, absolutamente nada? Y en cambio, en el caso de Petronovoa, que hay evidencia enorme de que es el hermano del presidente vinculado, para beneficiar al grupo de empresas de la familia Novoa, que puede beneficiar indirectamente al propio presidente de la República, no se hace absolutamente nada. Es decir, es evidente el manejo politizado que se está realizando. Y yo ya estoy algo viejo para creer en coincidencia, ¿no? Cuando he Oye, vivido temas de politización uh, de la política, el uso político de la fiscalía durante muchos años, pues estas cosas ya no me llaman la atención, pero hay que denunciarlas porque están allí, son palpables, son evidentes. y ahí una pregunta corta. Cuando un juez tiene una actuación que pueda resultar reprochable, los profesionales del derecho acuden normalmente ante el Consejo de la Judicatura, presentan una queja y se revisan, se abren expedientes. Hoy por hoy el caso de la jueza Nubia Vera ha merecido que la delegación provincial del Consejo de la Judicatura le abra un expediente a pedido de la ministra del Trabajo y eso ya está casi que para conocimiento del Pleno de la Judicatura. ¿Qué pasa cuando hay una actuación irregular de un fiscal? ¿Ante quién se queja el profesional del derecho, doctor? Existe también la posibilidad de acudir ante el propio Consejo, pero el tema aquí es sumamente grave, ¿no? Y déjeme contarle algo que no ha sido difundido de manera suficiente. Cuando ocurrió el problema del cierre de las gasolineras, de la comercializadora Copedesa fundamentalmente, Uh -huh. Copedesa presentó una acción de protección con medidas cautelares. La jueza otorgó las medidas cautelares y dispuso la inmediata apertura de la comercializadora. No le hicieron caso a la jueza.
no le hicieron caso. A ver, aquí Pero no una solo eso. acción de protección legalmente aceptada por una jueza que en el caso de estas acciones se convierte en jueza constitucional, Es no lo... correcto, medidas cautelares, dictó medidas cautelares ordenando la reapertura de la comercializadora Copedesa. No le hicieron caso a la decisión, pero no solo eso, la allanaron al día siguiente a la jueza y Como el después de caso de las allanarla dos, la cambiaron y pusieron un juez a dedo. el Así Consejo de la manejan la Judicatura permitió que le allanen a una jueza del... Sí, señor, allanamiento a la jueza y luego la movieron a otro lado. Es decir, cuando hay este manejo absoluto, control total de lo que hacen jueces, fiscales en algunos casos, pues, la evidencia y los hechos demuestran claramente que lo que no tenemos es una justicia idónea. Tenemos una justicia parcializada que mira intereses políticos y peor todavía, intereses políticos electorales. Ahora, esta mañana en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional se abre una serie de comparecencias para iniciar una investigación en torno al caso Petro Novoa, ¿no? Y no nos perdamos, son dos casos que tienen similitud, pero en el uno actuó la Fiscalía y en el otro no. En este segundo, en el caso Petro Novoa, hoy la jefa de la bancada de ADN, la bancada oficialista, ha dicho que no van a permitir que se politice el caso, pero que tampoco van a tapar a nadie. Si es que hay algún viso de corrupción aquí, ellos también lo van a sancionar o van a votar por una sanción. Existen las garantías, por ejemplo, de que las autoridades de hidrocarburos, las autoridades del Ministerio de Energía, comparezcan en esta investigación de la Asamblea, tomando en cuenta que sí, que todo lo que se haga en torno a estos dos casos estará enrarecido por el ambiente electoral, doctor. Bueno, de hecho, tenían que comparecer hoy día altos funcionarios del gobierno. No fueron. Comparecieron. Porque es que al final no van porque hay un irrespeto total a lo que son las instituciones. Irrespeto absoluto. Tienen que acudir a dar su punto de vista. La Asamblea está haciendo un control político que corresponde. Constitucionalmente tienen la atribución. Simplemente no van. Y luego apareció, me parece que esta asambleísta Valentina Centeno, que en realidad lo que dijo fue que se iban a oponer a estas investigaciones que no caben, que se busca politizar un tema. Y a mí me parece ciertamente lamentable escuchar eso, porque cuando hay una denuncia tan fuerte que involucra a altísimas autoridades, lo menos que se espera de la Asamblea es una gran investigación. Y mire, aunque yo toco un tema distinto pero parecido, cuando yo personalmente concurrí a la Asamblea para denunciar el tema de la factoría, Uh -huh. al final se emitieron unos informes y no pasó nada. Se quedaron con informes graves, con contenidos muy graves. Pero no ocurre nada si es que la fiscalía decide que nada ocurra. Y ese es el problema en Ecuador. Entre la fiscalía, que no actúa, entre una asamblea que hace control político a medias, al final temas graves, graves de corrupción quedan en el aire. Y esto es inadmisible en un Estado que se llama de derecho y en una democracia, en una república. Entonces creo que estamos en un momento crítico de la institucionalidad del país y me parece que si seguimos en esta línea, muy pocos aspectos positivos van a venir en el futuro. Reviso las cartas de excusa que han presentado varios funcionarios ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea y argumentan, todos argumentan lo mismo, ¿no? Es el caso de Guillermo Vinuesa, director de la ARCH, Inés Manzano, ministra de Energía, y Julio José Neira, que es secretario de Integridad Pública, tienen el mismo argumento, ¿no? Se excusan diciendo que ya están colaborando con un proceso de fiscalización que lleva adelante la Comisión de Seguridad que preside la señora Inés Alarcón, que es miembro del bloque oficialista. ¿Puede estarse entonces bypaseando el control para que en esta comisión de seguridad que preside la señora Inés Alarcón esto duerma el sueño de los justos, como se dice coloquialmente? Bueno, por supuesto es lo que parece va a ocurrir y por eso es que se oponen a que sean otras comisiones las que investiguen como deben investigar en función a sus atribuciones constitucionales. Cuando la comisión que hoy día investiga el caso toma para sí el conocimiento
busca la comparecencia de funcionarios, porque además es un principio doble, ¿no? Primero, explíquele a la Comisión de Fiscalización qué es lo que está ocurriendo. Y segundo, tengan ustedes todas las oportunidades para transmitir cuál es la postura gubernamental en definitiva. Se excusan, no van pretextos y luego lo que vemos es que están en franca campaña electoral, visitando cantones, provincias. Entonces, yo lo llamo al final y lo sintetizo, es un desprecio por la institucionalidad. Eso es lo que tenemos. Y la oposición, directa o encubierta, a que se haga un proceso de fiscalización. Es lamentable lo que estamos viendo. 17 horas con 47 minutos. Yo le quiero preguntar respecto ya del caso Petro Novoa, ¿no? Existen dos tipos de dispensadores para esta empresa, la que se ubica precisamente en la provincia de Los Ríos, la gasolinera que se ubica en la provincia de Los Ríos, ¿no? Uno para diésel subsidiado para venta automotriz y otro para combustible que no tiene subsidio para la venta a comercios o industrias. Según la denuncia en este caso, ¿no? Petro Novoa vendió 4 millones de galones de diésel sin subsidio, mientras que Petroecuador solo le distribuyó 90.000 galones. ¿Cómo multiplicaron casi por 100 la cantidad de gasolina que tenían, doctor? Bueno, un par de precisiones. La gasolinera está en el cantón El Triunfo, provincia de Ah, Guayas. en el Triunfo, perdón. Sí, el Triunfo tiene más o menos 45.000 habitantes. No obstante, es un sitio de tránsito, recordemos, pues entre Guayaquil, Bucay y la sierra, en definitiva, cuando se usa la vía Bucay-Payatanga. Bucay-Payatanga-Riobamba. Efectivamente, hay un tanque de almacenamiento de lo que se ha hecho público de 10.000 galones. Y sin embargo, esta compañía, además de reciente creación, vendía lo mismo que vendían el resto de 7 gasolineras que hay allí en el cantón. En total, en la zona hay 7 gasolineras. Todas vendían más o menos lo mismo. Llega el gobierno del presidente Noboa y de repente crece como la espuma las ventas de esta Petronovoa. Entonces la pregunta es cómo De la puede crecer gasolinera tanto de la su venta cuando hermano. apenas tienen almacenamiento de 10.000 galones. ¿Qué es lo que está pasando? Y al final lo que parece, no lo puedo afirmar a rajatabla porque obviamente habrá que hacer las investigaciones, lo que parece es que cuando se compra el combustible por parte de la compañía Petronovoa a Petroecuador, lo que se hace es, se transfiere el valor del combustible que se pide y los camiones no traen el combustible a la gasolinera del Triunfo, sino que se van directamente a las compañías que compran. ¿Qué es lo grave? Que efectivamente se compra un diésel subsidiado, es decir, el Estado pues subsidia el valor del diésel para justamente el uso de vehículos fundamentalmente. Pero ¿qué es lo que se hace con este combustible subsidiado? Se lo lleva a la industria. Por tanto, la industria, en este caso, ¿quiénes? El Grupo Novoa, a El través de la café. compañía El Café, están beneficiándose, adquiriendo para uso industrial un diésel que no tiene uso industrial, sino uso para vehículos. Entonces, aparentemente, lo que se presume es que se envía la orden de despacho a Petroecuador, se le paga, y Petroecuador, ya no sabemos con qué camiones, envía directamente el producto al café. Por tanto, ya no llega a la gasolinera del Triunfo, justamente porque en el Triunfo no hay donde almacenar ese combustible. Otro de los Parecería que es la forma como está operando. Otro de los puntos que llama la atención en este tema es que en un solo día se anularon 6.800 facturas sin una explicación. A ver, uno se equivoca en una factura, la anula y hace otra. Cada comprobante tiene un costo. Además, entonces uno se pregunta, ¿cómo se anulan 6.800 facturas y a nadie en el SRI esto les llama la atención? Son las cosas también inexplicables. En la vida cotidiana, cualquier empresario, cualquier profesional, sabe que se emiten facturas a veces pocas, a veces miles. Y pongo un ejemplo, mi comisariato, pues emite miles de facturas al día, Supermaxi, miles de facturas al día, TIA, miles de facturas al día. Yo no he conocido jamás que Supermaxi, comisariato, TIA y tantas otras anulen 6.000, 5.000, 4.000 facturas. Es que no tiene presentación. Usted se puede equivocar en una, en dos. Facturó mal, puso mal el número de cédula, se equivocó en los nombres. Pero en un solo día anular 6.000, prácticamente casi 7.000 facturas, es un hecho
atípico que debería hacer saltar alarmas en el SRI. Pero claro, en el SRI hay gente muy cercana y muy allegada al gobierno, al primer Claro, mandatario, el director y lo por pone el tanto aquí están las presidente. explicaciones. El director es un funcionario nombrado por el presidente. Hoy Así día es. seguía la comisión, la sesión de la Comisión de Justicia y se hablaba de algunos delitos: tráfico de influencias, defraudación tributaria, delincuencia organizada, entre los tres que yo alcancé a apuntar. ¿Cuál es el tipo penal que más se ajusta a lo que usted ve aquí, doctor? Bueno, aparentemente es el delito de la comercialización indebida de combustible, ¿no? Pensar en estos grupos como delincuencia organizada, no, desde mi óptica, no están diseñados este tipo de conductas para encuadrarse en esa delincuencia organizada. Delincuencia organizada hablamos de un tipo de delito mucho más complejo, más elaborado, más estructurado. Acá estamos hablando fundamentalmente en el entorno de comprar combustible subsidiado para venderlo a personas que no deberían tener subsidio. Por tanto, encuadra básicamente en lo que es la comercialización ilegal de combustibles. Y defraudación tributaria no me atrevo a señalarlo, porque para que exista defraudación debería haber una conducta dolosa de ocultar ingresos tributarios. No tengo idea de qué es lo que habrá declarado Petro Noboa, si paga lo que corresponde o no. No tengo idea, por tanto no puedo emitir un juicio de valor sobre ello. Hoy en la mañana quiero agradecerle al doctor Campaña por la explicación de los casos de Copedesa y de Petro Novoa, ¿no? Pero hoy en la mañana, y quiero abusar de su conocimiento en materia legal para hacerle una pregunta que ya no está relacionada a estos temas. Hoy el presidente de la República, en una entrevista en Radio Candela, en la provincia del Oro, explicó que si gana con las elecciones del 13 de abril va a convocar a una constituyente, ¿no? Ha dicho que la Constitución de 2008 contiene errores que impiden garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. ¿Qué comentario le ha merecido esto, doctor? Bueno, lo primero, yo creo que para que alguien afirme que es la Constitución la culpable de la inseguridad, tendría primero que haber leído la Constitución. Personalmente no creo que el presidente la haya leído. Dos, hay muchos temas en la Constitución que no son entendibles en su estructura para cualquier persona, porque son temas de orden estrictamente vinculados con la tutela judicial efectiva, con el debido proceso, con la seguridad jurídica, con los procesos penales, garantías fundamentales en procesos penales. Creo que esos temas no los entiende, no por culpa de él, no es abogado, por tanto hay que entender que el presidente no lo sabe. Pero luego, lo que yo he venido sosteniendo hace mucho tiempo, podemos traer a los mejores juristas del mundo, los mejores, los más sabios, para que diseñen la constitución perfecta, impecable. Aún así, al día siguiente, los jueces que tenemos y fiscales que tenemos, politizados, siguiendo órdenes, torcerán la ley. Porque no es un problema del diseño estructural. El diseño estructural de las garantías y libertades consagrado en la Constitución de Montecristi es de lo mejor que existe. El problema no es la Constitución, no es la ley. El problema es un sistema judicial corrompido. Y corrompido no solamente por las mafias, porque las mafias ciertamente van al plomo o plata y corrompen. Cuando a un juez le enseñan la foto de su hijo y le dicen que si no falla de alguna manera, que se atenga a las consecuencias, hay una corrupción que viene de los grupos delincuenciales organizados, indudablemente. Pero también viene la corrupción política, cuando existe la metida de mano en la justicia. Y yo no vengo a defender a nadie. Si esto lo hicieron antes, lo hizo Febres Cordero, lo hizo Correa, ahora lo No hace Noboa, importa pero es indudable. no En importa en el consecuencia, momento no es un histórico que sea. tema de textos constitucionales, es un problema de un sistema judicial que no sirve. Y ahora, doctor, este tema que se ha puesto de moda, está absolutamente de moda. Si usted abre cualquiera de las páginas de medios de comunicación, lo va a encontrar. Al gobierno ha iniciado una cruzada para intentar convencernos de que el Consejo Nacional Electoral debe tener como prioridad emitir una regulación para que se prohíba la utilización de teléfonos celulares durante la jornada electoral al interior de los recintos. Y uno se pregunta y dice, bueno,
¿Esto con qué persiguen? ¿Tenernos discutiendo como al gato con el cascabel o con la luz, distrayéndole? ¿O tiene un tema de fondo? Más aún cuando ayer el consejero José Cabrera decía que sí, que pueden tratar el tema, pero que nadie ha presentado una denuncia formal. Además de las declaraciones del ministro de Gobierno en medios de comunicación, no existe un pedido formal, menos aún una denuncia formal de una irregularidad al respecto. Desgraciadamente, debo indicarlo, desde el gobierno se generan discusiones como políticas de distracción. El país tiene problemas enormes, enormes el día de hoy. Y uno de esos problemas o temas de gran discusión, por ejemplo, es el problema con la pretendida privatización del Campo Sánchez. Temas gordos en varias estructuras, el mismo tema Petronovoa. El gobierno utiliza ahora como política de distracción, vamos a prohibir celulares. Y uno se pregunta, veamos, el celular es hoy en día para cualquier persona, y las fotos que se pueden tomar, es un elemento para la libertad de expresión. Eso hay que tenerlo en mente. Es decir, antes había quien se paraba en un micrófono, antes había quien escribía en un diario, en un medio de comunicación, un diario, quien iba a una entrevista de radio. Hoy día el celular en sí mismo es un instrumento que permite exteriorizar pensamientos a través de expresiones. Hay una garantía. Luego, hay una garantía de la reserva del voto. ¿Qué significa el secreto del voto? Que nadie puede obligarme a mí a que yo diga por quién voté. Es una garantía personal. No obstante, como es una garantía personal, yo puedo despojarme de esa garantía personal. Y puedo decir, señores, yo voté por X persona, voy a hacer uso de mi libertad de expresión, El le propio, tomo la foto y lo muestro. el Eso propio se llama libertad de presidente, expresión. el propio presidente levantó la papeleta, por ejemplo, o cualquier candidato, ya no nos centremos en Daniel Noboa, cualquier candidato cuando ejerce su derecho al voto muestra su papeleta en público. Y lo puede hacer, y es lícito hacerlo. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de la libertad de expresión. Lo que nos están diciendo ahora no es un tema de carácter electoral. Nos están diciendo que van a limitar el derecho a expresarnos. Y es grave porque empiezan hoy con esta prohibición absolutamente inconstitucional y mañana buscarán limitar aún más la expresión de cualquier persona a través de la publicación de redes sociales, fotografías, etc. Es decir, para mí esto es simplemente el inicio de una política de restricciones que puede ser gravísima para el Ecuador. Y lo hacen a pretexto de que no, es que lo que ocurre es que hay gente que va a votar presionada por los delincuentes. Caramba, y resulta que cuando se pregunta dónde está la evidencia, la demostración, No hay nos denuncia dicen en formal. el tribunal, no hay nada, no hay denuncia, no hay nada. No hay denuncia formal. Creo que están distrayéndonos de una manera bárbara para evitar discutir los grandes temas que este país requiere discutir. Quiero Fíjese, por ejemplo, agradecerle. hoy día, esto de la Asamblea Constituyente, es una manera más de ponernos a discutir hoy de Asamblea Constituyente. No tiene sentido esa discusión. Ya. Quiero agradecerle al doctor Joffrey Campaña, jurista, con quien hemos analizado en extenso el caso de Petro Noboa y también hemos comentado en este tramo final de la entrevista dos temas que resultan interesantes. El anuncio de la constituyente y estos intentos porque se modifiquen las reglas de juego de la jornada electoral sin que existan denuncias formales de por medio. Gracias, doctor Campaña. Siempre un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Muy gentiles. Tarde en punto. Le restan 30 minutos a este programa y de inmediato iniciamos un nuevo diálogo periodístico, un nuevo diálogo informativo, esta vez con el analista Diego Beltrán, a quien le damos la bienvenida. Ok, vamos a revisar en tanto información local hasta preparar la conexión con Diego Beltrán, que ya estaba listo. Arranquemos.